Bienvenido a la asignatura Gerencia Estratégica. Soy su facilitador, Iván Rodney Chávez Luna. Hemos tratado durante la asignatura todo lo relacionado con el área gerencial, la gerencia estratégica. En ella hemos hablado acerca de las diferentes funciones básicas de la administración, como son la planificación, la organización, la dirección y el control, y que en base a ellas podemos entonces llevar a cabo nuestro proceso de gestión. También hemos visto una serie de herramientas, métodos y modelos que nos permiten entonces poder conocer la situación de la empresa y poder entonces determinar las estrategias que vamos entonces a aplicar. También conocemos que la empresa y el producto de nuestra empresa está entonces siempre en constante cambio y en un ciclo de vida. Ese ciclo entonces nos va a permitir poder detectar de una manera más fácil cuáles son las estrategias que debemos entonces aplicar. Pero todo eso se hace de forma desordenada y no va a poder obtener los resultados que se quieren si no se aplica un plan. Por lo tanto, debemos entonces apoyarnos en lo que es la planificación estratégica y de esta forma entonces elaborar nuestro plan que nos va a permitir poder entonces establecer las diferentes etapas y quiénes son los responsables en cada una de ellas. Entonces, para poder lograr ese plan que debemos entonces desarrollar, vamos a planificar. Hablamos de la primera etapa. Entonces, aquí hacemos nuestro diagnóstico. Ya lo habíamos conversado en una de las clases, que en el diagnóstico entonces vamos a ver cómo se encuentra nuestra empresa. Vimos que a través del DOFA, del FODA, de la matriz PEGEA, ¿sí? De las diferentes, podemos entonces conocer esa situación actual de la empresa y con ello poder tener ese diagnóstico de cómo estamos. ¿Para qué? Para poder entonces crear los objetivos que me van a permitir entonces mejorar o seguir creciendo en el sector donde se encuentra nuestra empresa. De esta forma, los objetivos van a estar basados en esa realidad de la empresa y nos va a permitir entonces llegar hacia las metas establecidas. Por ello, entonces, se encuentran dos etapas que son importantes en la realización de nuestra planificación, como son recopilar la información. ¿Qué quiere decir? Aquí vamos a tomar información histórica, todo lo que viene funcionando en la empresa, cómo viene funcionando. Vamos entonces a recopilar también información del sector, es decir, del entorno. ¿Por qué? Porque al realizar, por ejemplo, la matriz DOFA, necesitamos entonces saber cómo estamos internamente y cómo se comporta nuestro entorno. De esa forma, ya al tener esa información, hacemos el análisis, como dijimos en un principio, el diagnóstico, y de esa forma vamos a determinar qué es lo que queremos hacer. De esa forma elaboramos el plan y en él desarrollamos cuáles son las estrategias que vamos a utilizar para poder conseguir los objetivos planteados. Pero todo proceso debe tener un control. Esa gestión, entonces, se debe verificar que en cada una de las etapas establecidas, que en cada una de las actividades que vamos a llevar a cabo para cumplir los objetivos se estén haciendo de acuerdo a lo planteado. ¿Alguna pregunta, algo hasta el momento? ¿Estamos claros todos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos nuestra empresa. Como hemos venido trabajando, tenemos una empresa real o una empresa ficticia que ustedes van a crear y por lo tanto entonces van a aplicar los conocimientos que tienen para poder entonces determinar cómo va a funcionar. Entonces, debemos definir. ¿Qué vamos a definir? Vamos a definir primero nuestra empresa. La empresa, entonces, vamos a ver qué alcance tiene la empresa. Si la misma está presente en un mercado local, estatal, regional, nacional o internacional, ¿sí? Ya al definir entonces cómo estamos como empresa,
dentro del sector en el que se desenvuelve la misma, ejemplo, estamos en el sector de los lácteos, en el sector el tecnológico, de educación, ¿sí? Dependiendo de dónde estamos establecidos nuestra empresa, pues también debemos definir los límites de la misma. ¿Para qué? Para poder entonces conocer si las leyes que voy a aplicar son regionales, nacionales o también nos afectan las leyes internacionales, por ejemplo. Ya al definir, entonces empezamos con las etapas que dijimos anteriormente, hacemos nuestro diagnóstico, en ese diagnóstico vemos cómo estamos y de ahí nace entonces nuestro pronóstico. En el pronóstico, ahí vamos a establecer los objetivos, las metas y dependiendo del análisis que hacemos de la empresa para saber cómo nos encontramos en el sector, cómo nos encontramos en el ciclo de vida de nuestra empresa, entonces vamos a establecer unas estrategias. Esas estrategias que nos van a permitir entonces lograr los objetivos que nos estamos planteando. Siempre debemos entonces enfocar los objetivos ajustados a la realidad. No podemos colocar objetivos que la empresa no puede alcanzar. Ejemplo, para poder entonces crecer necesitamos producir 100 unidades, pero yo me voy a colocar un objetivo de que voy a aumentar mi producción a 500 unidades. Realmente no tengo la capacidad para hacerlo y segundo, no cuento con el capital. Entonces, debo plantearme un objetivo real que sí se adapte a mi capacidad. Siempre, entonces, que definamos los objetivos, se deben hacer de acuerdo a la realidad y de acuerdo a la situación actual de la empresa. ¿Eso qué me va a permitir? Entonces, lograr ese crecimiento que yo estoy buscando, lograr que la empresa se ubique en una mejor posición en el sector, en el caso si está creciendo la misma, entonces pueda captar nuevos clientes y con ello poder entonces alcanzar esa rentabilidad que tanto busca, ese capital que requiere para poder entonces evolucionar, aumentar su capacidad y poder entonces alcanzar unos nuevos objetivos que en el momento no son factibles. Por ello, los planes se deben establecer en un tiempo, se deben llevar a cabo en ese tiempo y al finalizar siempre cada plan debemos entonces verificar si se cumplieron los objetivos, si se cumplieron y si no se cumplieron, el por qué no se cumplieron. ¿Para qué? Para poder entonces reestructurar nuevamente el plan, adaptarlo a esa nueva realidad de la empresa, ya sea que la misma ha mejorado, tiene mejor capital, por lo tanto puede entonces hacer la inversión necesaria o, caso contrario, si la aplicación de ese plan que finalizó, en vez de obtener la rentabilidad, se encuentra entonces negativa la empresa y está en la tendencia del cierre o la quiebra, entonces aplicar nuevas estrategias que me permitan nuevamente estar dentro del mercado. ¿Para qué hacemos entonces la planificación estratégica? Bueno, entonces, siempre lo hemos dicho, si existe dentro de la organización una cultura en la cual todos conozcamos la misión, la visión, los objetivos de la empresa, pues todos vamos a trabajar hacia el mismo propósito. En cambio, cuando existe el desconocimiento de las mismas, las áreas van a estar trabajando por separado. Ejemplo, producción se va a enfocar en lo que él piensa que es lo que es necesario y ventas, por su parte, puede estar trabajando y estar pensando en otra cosa que no es. Entonces, por un ejemplo sencillo, producción puede estar sacando zapatos de color amarillo, pero resulta que ventas, al hacer su estudio de mercado y al hacer
en marketing, al hacer el estudio de mercado, determinó que los zapatos que están en demanda son los zapatos azules. Por lo tanto, está enfocando su campaña en zapatos azules y no se comunica con producción, y al encontrarse con lo que realmente la empresa va a sacar al mercado es totalmente opuesto a la necesidad. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Se pierde entonces esa producción o se tiene que buscar un nuevo mercado donde realmente se esté demandando dicho producto. Eso implicaría más gastos, implicaría, ¿por qué? Para el traslado de los productos en el caso de que el mercado no se acerca, sino se encuentra en otra zona, y eso pues acarrea gastos en la organización. Entonces, si todos sabemos cuál es el mismo propósito, sabemos hacia dónde vamos, pues todos vamos a trabajar de forma conjunta y eso me va a permitir entonces que los objetivos que se establecen se puedan cumplir y que cada una de las partes entonces haga sus actividades de acuerdo a lo establecido. Hay algo que siempre es importante nombrar, resaltar, que es que toda empresa, toda organización es un sistema. En ese sistema, entonces, tenemos una entrada, unos procesos y una salida. Dentro de ese sistema macro existen pequeños sistemas, que es cada uno de los departamentos, gerencias, unidades, coordinaciones que tiene la empresa. Entonces, lo que para el área de producción, su salida es el producto final. Entonces, para distribución y ventas sería su entrada. ¿Por qué? Porque llega al almacén y yo tengo entonces mi producto. Y de ahí entonces debo hacer los diferentes procesos necesarios para poder entonces poner el producto en el mercado. En ese caso, ya la salida sería la salida del producto al punto de venta. Entonces estamos viendo que internamente todas las áreas se relacionan entre sí y lo que yo hago sí va a afectar de forma positiva o negativa las otras áreas, porque de mi trabajo entonces depende la toma de decisiones, depende el conocer cómo se encuentra la empresa. Si yo soy entonces del área financiera y no estoy llevando a cabo los diferentes análisis financieros, no estoy pendiente de los ratios financieros y no veo entonces cómo están los ratios de endeudamiento, los ratios de funcionamiento, sí, los que son operativos, no sé si tengo realmente liquidez o no, entonces vamos a tener problemas en la empresa de liquidez en un momento dado. Eso pues puede acarrear entonces que la empresa no tenga las materias primas necesarias y por lo tanto no pueda entonces desarrollar el producto que se está demandando. De esta forma, entonces, por eso es que siempre hablamos de esa evaluación de que todas las áreas hagan su función de forma correcta. ¿Para qué? Para que esa planificación general se cumpla de acuerdo a lo establecido. Entonces, ¿qué vamos a aplicar en el trabajo? En el trabajo, entonces, a ver la posición de la empresa. ¿Dónde me encuentro como empresa? Ya dijimos que nos tenemos que ubicar en el sector regional, nacional, internacional. Vamos entonces a ver cómo nos encontramos. Hacemos entonces la descripción de la empresa, cuál es su misión, su visión, ¿sí? Que eso debe estar entonces establecido en mi plan. Yo lo voy a mostrar en mi plan, cuáles las partes que entonces debe llevar mi plan. Y ahí entonces ya empiezo yo con la descripción de mi empresa. Luego, ¿qué voy a identificar? Voy a identificar esas necesidades que tiene la empresa. Voy a necesitar identificar las amenazas y oportunidades que hay en el entorno. Voy a identificar entonces mis debilidades y mis fortalezas y voy a identificar cómo me encuentro yo en el ciclo de la empresa. También voy a ver cómo, con qué recursos, perdón, con qué recursos cuento y qué es lo que yo necesito realmente para poder evolucionar. De esa forma, entonces yo creo mi plan. ¿Qué va a estar establecido en mi plan? En mi plan va a estar establecido entonces los objetivos, la misión, la visión,
las estrategias y estas pues entonces deben estar coordinadas, ¿sí? Y establecidas a través de un cronograma. ¿Para qué? Para que ese cumple la ejecución de ese plan es el que me va a permitir entonces poder obtener ya sea esa posición en el mercado, la liquidez que yo requiero, el poder entonces obtener mejores créditos para poder adquirir mi materia prima, por ejemplo. Entonces, yo voy a hacer entonces todo eso en mi ejecución y siempre lo repito, viene entonces esa parte de control, esa revisión que se debe hacer desde el inicio hasta el final de mi plan. ¿Estamos claros con una pregunta referente al plan? Sí, o sea, por ejemplo, lo que vamos a hacer tiene que obviamente aplicarse con tiempo, como qué tiempo estimadamente se podría aplicar. Ok, los planes se habla de que los mismos deben ser planteados para un año, 2, máximo 3 años. Ya a los 3 años, dependiendo también de la situación país, estos pues entonces van a ser vulnerables a los cambios, van a verse afectados entonces por la inflación y por otros fenómenos que, pues, que se estén presentando en el país y por lo tanto lo mismo se deben adaptar entonces a la necesidad. De ahí, por eso que hablamos también en esa parte, se me olvidó mencionarlo de la posición, entonces también dónde estoy yo ubicado como empresa y ver entonces esas condiciones propias del país que me van a permitir determinar entonces cuáles son los riesgos que se pueden presentar y de esa forma, entonces yo decir, no, mi plan lo voy a hacer entonces solo a 6 meses porque los cambios en la inflación son muy drásticos y al cabo de 6 meses, entonces lo que yo establecí no lo voy a poder cumplir porque los recursos no me van a alcanzar para poder llevarlo a cabo. Entonces, esos planes siempre van a depender de esas condiciones propias de la región donde yo estoy ubicado. De ahí la importancia, y lo presenté desde un principio, del saber dónde estoy yo ubicado como empresa. Si yo, mi mercado es solamente regional, es en el estado, entonces debo estudiar todas las variables económicas del estado que me van a entonces permitir conocer, sí, cómo es la situación política, cómo es la parte económica, es decir, ese intercambio comercial que existe en la zona, si la materia prima que yo requiero se consigue en empresas ubicadas dentro del estado o en zonas cercanas, o cuánto tiempo debo yo esperar para poder entonces obtener mi materia prima. Y ahí cuando estudiamos, entonces ese tiempo que yo tardo en recibir la materia prima hasta convertirla en producto terminado y vamos entonces a determinar ese tiempo en que yo voy a transformar esa materia prima. Entonces, ese plan, ¿cuál es el tiempo que le voy a dar? Pues depende de dónde está ubicada mi empresa y qué es lo que yo quiero lograr, ¿sí? Hay cosas que por su naturaleza, entonces el plan se establece a 3 años. ¿Por qué? Porque dentro del plan se establece entonces la creación de una nueva área. Eso conlleva entonces área de ingeniería civil, ¿sí? Proceso de ingeniería civil y eso pues entonces tiene un tiempo establecido para poder entonces hacer la nueva estructura. Pero si ya la estructura está hecha y solamente tenemos es que cambiar la forma como lo estamos haciendo, entonces ahí lo que llevamos a cabo es el tiempo en que lo vamos a hacer. Ejemplo, una vez una empresa solicitó la revisión de su proceso productivo, que era una fundición. Entonces, se establece un plan de mejora de la productividad. Para ello, entonces, como se necesitaba que ese mejoramiento de la productividad fuera rápido, el plan se estableció solamente para 15 días. Y en esos 15 días se establecieron las diferentes actividades que se iban a llevar a cabo. ¿Para qué? Para poder mejorar entonces la
productividad. Luego de los 15 días ya se terminó entonces mi plan para poder conocer lo de la productividad, entonces se estableció el plan de mejora para poder entonces elevar la productividad y de esa forma poder entonces alcanzar los objetivos planteados por la empresa, que era poder alcanzar la cantidad que ya los clientes habían solicitado y que por el daño que se había presentado en el área de producción, entonces se habían atrasado la entrega de dichos pedidos. Entonces vemos que dependiendo de qué es lo que yo voy a lograr con mi planificación estratégica, es decir, la estrategia que yo voy a aplicar, entonces, y qué es lo que yo estoy buscando, de ahí esa identificación de los objetivos según la realidad y según la necesidad de la empresa. Y ahí poder entonces ver que la ejecución se haga según lo establecido y siempre el control en todo ello. Entonces, este es un pequeño resumen de cómo debo yo entonces llevar a cabo mi planificación estratégica. Vimos que siempre nos debemos basar entonces en ese proceso de gestión donde vamos a planificar, organizar, dirigir y controlar, es decir, conocer cómo estoy como empresa, organizarla, decir quiénes son los responsables en cada una de ellas y poder entonces dirigir de manera correcta al momento de ejecutar mis planes establecidos y con ese control vamos a determinar si las estrategias que hemos establecido me están llevando al cumplimiento de los objetivos y las metas establecidas y poder entonces seguir avanzando como empresa. Siempre es necesario el conocimiento de la situación de la empresa para que todos los planes se ajusten siempre a la realidad de la misma y que estos no se encuentren desfasados y por lo tanto estemos aplicando estrategias que no sean las correctas en el momento en que estamos ejecutando el plan. Éxito, saludos.